Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy en esta conversación que bien sugiere su título, Entre silencios y páginas, lo que la literatura infantil se atreve a decir. Esta plática busca abrir un espacio a aquello que con frecuencia permanece en silencio, esos temas complejos, incómodos o sensibles que también forman parte de la vida de niñas, niños y jóvenes, y que la literatura infantil y juvenil cada vez con más valentía se atreve y necesita nombrar. Acá el infantil cree profundamente en los libros que acompañan, que consuelan, que no subestiman a sus lectores y que sin caer en didactismos abren preguntas, invitan a la empatía y ofrecen espejos y ventanas hacia realidades que muchas veces no se dicen en voz alta. Para esta charla tenemos la fortuna de contar con dos grandes invitados. Rosa María Quesada, pedagoga, promotora de lectura y especialista en literatura infantil y juvenil, quien ha trabajado desde distintos espacios en la formación de mediadores. Y Andrés Acosta, reconocido escritor de libros para niñas, niños y jóvenes, autor de obras profundamente sensibles y valientes como Huérfanos, que ha sido publicado por Acán Infantil, que aborda la pérdida y la búsqueda de pertenencia con una voz honesta y poderosa, sin subestimar nunca a sus lectores jóvenes. Ambos, desde su experiencia y sensibilidad, nos ayudarán a pensar qué implica escribir, leer y compartir libros que no le temen al dolor ni a la complejidad, pero que también iluminan caminos de resiliencia, de comprensión y de esperanza. La conversación de hoy estará guiada por Rosa María, quien no es solo especialista en LIC, sino también una lectora apasionada que ha dedicado su vida a acercar los libros a otros. Será ella quien modere este encuentro, que busca abrir un diálogo cercano entre quienes escriben, leen y comparten este tipo de libros. Al final de la charla o en medio de la charla, conforme ustedes se sientan, puede haber una sesión de preguntas y respuestas por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados. Muchas gracias, bienvenidos y comenzamos. Hola, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Entonces, lo primero que les quiero compartir es que no vamos a hacer aquí dos personas charlando, sino tres. Ustedes van a ser el tercer invitado, entonces, si tienen algún comentario, pues muy bienvenido. Me invitaron a compartir con Andrés este tema que se me hace muy interesante. Si ustedes se van muy atrás en la literatura infantil, se acordarán que los cuentos en realidad no tenían finales felices y tampoco eran muy sensibles con los niños. O sea, en realidad las historias que podemos ver con los hermanos Grimm o en otros como clásicos, los finales son bastante aterradores, ¿no? Como decía Mónica, a lo mejor es ese afán de educar, de no vayas a hacer esto porque mira cómo te va. Ajá. Pero no eran tan tranquilos con los niños así de no vamos a tocar este tema porque quién sabe qué pase, ¿no? Sino que se los aventaban ahí fuertes. Y después de tener como una época en que todo era bonito y todo era, se casaron y vivieron felices, pues hemos regresado a esta parte de hablarles con la realidad a los niños y a los jóvenes. Ajá, porque pues de todas maneras la realidad ahí está y para qué ocultarla, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que se trata en un libro esos temas para que podamos tener un diálogo, para que no nos dé miedo como mediadores, porque sé que muchos de ustedes son influencers o mediadores o tienen sus salas de lectura, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de estos temas sin que nos dé un poco de miedo? Primero quisiera darle la palabra a Andrés para que nos cuente un poco de este libro de Huérfanos. ¿Cómo es que, de dónde encontró la valentía para hablar, como dice el título, de un tema pues muy frágil? No importa la edad que tengamos, es un tema que nos da miedo, que nos da tristeza, quedarnos huérfanos, ¿no? Y este libro lo trata directo. Ajá, entonces, que nos cuente de dónde surgió primero la idea y después, y les digo, como la valentía de arriesgarse a ponerlo sobre la mesa. Gracias.
Gracias por estar aquí. Me gusta la idea de que platiquemos un poco acerca de estos temas que por ahí aparecen en los libros, pero muchas veces no se comentan. Hay cierta dificultad para tratarlos y de alguna manera me toma por sorpresa cuando me dicen pues que si necesité valentía para escribir un libro como esto. Creo que hasta cierto punto vivo en cierta inconsciencia como escritor, o sea, no estoy pensando en habrá un público ideal para este tipo de textos, cómo lo recibirán. En algún momento sí, digamos, más avanzado ya el proyecto, cuando cobro conciencia es cuando digo, ya estoy muy cerca de terminar el libro y ahora sí, ¿dónde se va a publicar? ¿Quién lo va a leer? ¿No? Pero antes, en el proceso anterior de la escritura, yo trabajo como trabajo todos mis textos de una forma muy interna, muy subjetiva. No me hago demasiadas preguntas acerca de lo que sucede más allá de lo que estoy escribiendo y sin embargo, con temas como este, como el de huérfanos, lo que me sucede todo el tiempo es que la realidad me rebasa. Cuando yo en un momento empiezo a cobrar conciencia y digo, es que sí es un tema difícil, no sé cómo lo vayan a tomar los demás, los niños, los maestros, los mediadores, veo las noticias y digo, nos rebasan pero arrolladoramente. Salgo a la calle y es peor. Todavía más, el asunto es que los libros como que en el proceso de escritura tienen una magia que te va jalando por distintos derroteros. Y yo creo que lo que uno se propone como proyecto, como escritor, a veces desde su escritorio, desde el lugar donde escribe, aparentemente aislado, de pronto surge una situación en la vida real que lo lleva al campo de lo que está tratando de escribir en un principio, en un proceso abstracto, aislado, ¿no? Dentro de la imaginación, la cabeza del escritor, de pronto el paisaje se despliega y ya está uno ahí. Concretamente con Huérfanos lo que me sucedió es lo siguiente, que yo lo había propuesto para el programa del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, que es este sistema que apoya 3 años a individuos que proponen un proyecto artístico en distintas áreas. Yo propuse en literatura escribir uno de los libros en los 3 años que dura el proyecto fue Huérfanos, y lo hice con esa forma de hacerlo subjetivamente desde mi escritorio. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que una vez que aprobaron el proyecto, empecé a escribir el libro, me invitan a un programa que se llama Escribir como Lectores, que es un programa que viene desde España y llega a Brasil, Chile, Perú, otros países, incluyendo a México, que consiste en ir y visitar escuelas de difícil acceso. Escuelas que normalmente no vemos nosotros porque están en la sierra, están en lugares muy difíciles de llegar, a veces horas de camino para llegar, incluso de ciudades cercanas dentro de la República, en donde a veces solamente tienen 1 hora de clase, un día de clase y todos los niveles, porque solamente hay un maestro o hay pocos alumnos. Me ha tocado escuelas que hay 30 alumnos por toda la escuela y entonces se ven solo un día a la semana. Normalmente son telesecundarias, ¿no? Que son las más apartadas. Pues resulta que yo estoy escribiendo Huérfanos, que es la historia de niños en este contexto, exactamente, que podría ser el del sur de México, con este calor que estamos viviendo estos días en la ciudad, por cierto, y empiezo a conocer a los niños sobre los que estoy escribiendo. No lo había yo premeditado, no lo había planeado así, pero los proyectos literarios a veces tienen esa, como les digo, esa magia de llevarte al escenario directamente. Me presenta a los niños empiezan a contar, porque en este programa de Escribir como Lectores, activamente ellos participan, no solamente leen y hacen resúmenes de libros, sino que escriben, nos hablan de su contexto, de cómo viven todos los días, y cuando ellos van con su familia, con su papá, con su mamá,
a contar sus historias, descubro que se trata exactamente de los niños que yo estoy escribiendo a medio camino del libro, porque el libro está dividido en dos partes. Son 11 niños, 5 niños, 6 niñas, que en la primera parte nos cuentan cómo viven, cuál es su forma cotidiana de vivir, que a veces desde la ciudad la vemos un poco lejana, a qué se dedican y sus posibilidades en algunos momentos de ir a la escuela, porque no es que trabajen, no es que los papás los obliguen a trabajar, sino que están involucrados en las actividades propias de la familia, que es sobrevivir. Y de pronto veo, por ejemplo, una niña que vende fruta en la carretera, algo súper peligroso que nosotros diríamos es que ¿cómo le vamos a permitir que una niña esté entre los camiones, entre los coches, trabajando? Bueno, me empiezan a contar todas estas cosas cuando yo estoy escribiendo esa parte, y después la segunda parte del libro, que léanla ustedes como novela o como un conjunto de cuentos, es una narración en conjunto coral, narran después de una elipsis, es decir, de un espacio en donde no se cuenta lo que sucedió, cómo es que viven a partir de que perdieron a su mamá, a su papá, a su tío, a la persona que se hace responsable de ellos. Ya pasan a una segunda instancia en la cual su vida cambió por completo, por distintos motivos, porque a veces desapareció sin saber por qué el papá, la mamá, o se enfermó por la pandemia, o fue levantado, o se fue de la casa, quién sabe, por todos los motivos habidos y por haber. Y resulta que en ese proceso yo siento que el autor es alguien que recibe toda esta información y tiene esa responsabilidad, y no siento que sea exactamente una valentía, al contrario, es decir, una responsabilidad de decir, yo tengo que contar esto. Ok, pues sí, así como se tiene que hablar de la orfandad, que a todos nos llega y nos toca, hay otros temas también difíciles, ¿no? Y que a veces hasta ver el libro nos causa así, sí lo voy a poder leer, sobre todo si nosotros hemos pasado alguna situación. A ver, les voy a dar algunos temas y ustedes me dicen si se atreverían a leerlos, pensando a leerlos para ustedes y después compartirlos con otros, ajá, porque son temas pues que nos causan algún resquemor, ¿no? Nos van a mover fibras, pueden, pero a fin de cuentas vamos a ver que eso, como decía Mónica al principio, pues al final tenemos que llegar a una esperanza, ¿no? O a una resiliencia de decir, pues no podemos negar que están ahí, pero tenemos que estar acompañados. Y qué mejor acompañados con una historia de otro, de otra, como nosotros, ¿no? Bueno, entonces, a ver, alcen la mano si ustedes están dispuestos a leer libros sobre enfermedad, sobre violencia, sobre discapacidad, desigualdad, migración, crimen. Ay, son gente muy valiente. Yo, por ejemplo, tengo hijas jóvenes y yo no leo libros ni veo películas donde salgan desaparecidas, muertas, porque es demasiado cercano a mí, ¿no? Pero bueno, que puedan estar hablando de estas cosas. También les gustaría leer libros sobre guerra, injusticia. Y bueno, pensando, por ejemplo, en niños y adolescentes, que a nosotros, bueno, los adultos a lo mejor decimos, ay, qué cosas tan fáciles, ¿no? Pero que a los adolescentes les causan ruptura del alma, digamos, ¿no? Por ejemplo, acabar con su primer amor, ¿no? Eso de que el noviazgo no acaba bien, de que el libro no acaba en lo que les digo de que fueron felices, sino que realmente llevan a algo, ¿no? Hablar de suicidio, ¿les gustaría leer un libro de suicidio? De problemas de nutrición como anorexia. Ok, pues de todo hay, ¿eh? De todo eso actualmente tenemos la fortuna de que sí existen libros que no están ahí escondidos, ¿no? Pero ¿a quién le gustaría leer un libro? Esto es también más difícil de que acabe mal. Por ejemplo, en donde se rompe una amistad. ¿Les gustan libros que acaban mal? ¿Sí?
porque a veces las otros son como libros, digamos, como de Disney, ¿no? Bueno, quisiera que Andrés nos diera aquí su opinión en eso, de que si los libros para niños tienen que acabar siempre bien, o sea, que se puede hablar de cualquiera de estos temas que son difíciles, pero con un final feliz, ajá, o con esperanza, o también se puede hablar de libros sin esperanza. Miren, este libro yo lo leí hace, creo que más de 20 años. Es un libro que se llama Carpeta de Apuntes de Mijael Ende, que pues todos seguramente han tenido contacto con alguna de sus historias, ¿no? Y este es un libro no de historias, sino de ensayos y de sus pensamientos. Y él habla aquí de eso, de que se puede hablar de muchas cosas, pero que específicamente para niños y jóvenes, no se debe de acabar mal una historia, que siempre se tiene que acabar con una lucecita al final del túnel, ¿no? Actualmente ustedes saben que hay películas que acaban muy mal, libros que acaban pues en el desastre, y él decía que no, que si nosotros estamos ahí con un niño, con un adolescente, hay que estar para acompañarlo, para darle como un camino, una luz. Ese es su punto de vista. Vamos a escuchar al de Andrés. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que él tiene toda la razón. Desde luego, que esa sería una de las diferencias entre la literatura para adultos y la literatura para niños y jóvenes, ¿no? Coincido, en ese sentido siempre he dicho que escribir para adultos es más fácil, porque no necesitamos esa conciencia de decir, pero es que debe haber una mínima esperanza, porque quien está leyendo tiene todavía un proceso de vida que va a cambiar, que va a evolucionar, que es un niño y un joven, a diferencia de un adulto, ¿no? Que ya está formado o deformado. Digamos, tenemos menos responsabilidad cuando nos dirigimos a los adultos. Cuando nos dirigimos a niños y jóvenes, hay presupuestos más específicos que sí son muy importantes de ver. Sin embargo, como tú bien apuntas, en esa pequeña resumen que hiciste acerca de cómo ha evolucionado la perspectiva acerca de los finales de los textos, digamos, al principio, cuando había esta literatura oral, de donde proviene toda la literatura, no había un concepto de niñez que tenemos ahora. Los niños no tenían ese derecho a estudiar, a jugar, a tener un espacio de vida propio, porque eran inmediatamente incluidos en las actividades laborales. Conforme evoluciona la perspectiva de la niñez y evoluciona la literatura infantil, bueno, va cambiando. Y de pronto llegamos al extremo, ¿no? Porque las modas en la literatura, en el arte, siempre son pendulares. Y si acababa todo mal, pues ahora tiene que ver la preocupación de, no, ¿cómo les vamos a contar esta historia terrible? Ahora todo el mundo, todos los finales van a ser rosas, al final todos se casan, son felices, hasta que viene la conciencia de decir, no, pero es que lo estamos engañando, así no es la vida tampoco de... Eso no quiere decir, y no entra en contradicción con lo que dice Mijael Ende, sino que pienso que actualmente estamos en un proceso de evolución de la literatura infantil y juvenil, siendo la literatura infantil y juvenil, que para mí serían dos diferentes, pero por razones prácticas podríamos agrupar en este momento en una sola, está en un momento de evolución muy importante. Y la evolución dentro de la literatura, de cualquier tipo de literatura, de cualquier género literario, pasa primero por la poesía, que absorbe los movimientos de vanguardia de la música, de la pintura, que son los géneros artísticos concretos, pasa a la literatura a través de la poesía, que es siempre el género vanguardista que va a la cabeza en todas las corrientes literarias, y de la poesía se pasa a la narrativa, que es ya un momento de, digamos, más cerebral acerca de lo que se debe contar en este género literario. Entonces, sucede que, por ejemplo, hace pocos años, la poesía infantil estaba dominada por la poesía oral. Estaba llena de rimas, de repeticiones, es decir, había una influencia directa de la oralidad para escribir poesía. Pero ¿qué sucede? Dentro de pocos años hacia acá, ha habido una evolución en la cual la poesía infantil se parece a la de los adultos en el sentido de que ahora es el verso libre lo que predomina.
ya no son pequeñas oraciones repetitivas, sino son octasílabos, decasílabos, incluso algunas sílabas más extensas, para ser un verso que no se recarga tanto en la repetición, en la obviedad. Esa obviedad, esa evolución formal dentro de la poesía, poco a poco se traslada a la evolución dentro de la narrativa, que es la que recibe después esta influencia. Y creo que dentro del arte en general, la forma y el fondo no se pueden separar. La evolución formal dentro de la literatura, en este caso de infantil y juvenil, conlleva temas diferentes que se parecen en algún momento a los adultos, ¿no? Entonces, todos estos temas que hiciste aquí un pequeño cuestionamiento acerca de que si les gusta leer o no, y que a mí también me asombra en el sentido positivo que sí tiene interés en leer esto, tiene que ver con que estamos leyendo una literatura más evolucionada que la de hace algunos años, en la cual efectivamente decíamos, todo el final de literatura infantil debe ser feliz, ¿no? Porque no le podemos mostrar esta perspectiva difícil a la niñez y a los jóvenes. No, yo creo que sí se le puede mostrar y sin embargo conservar esa esperanza al final, ¿no? Hay una salida, hay una problemática, por ejemplo, de la violencia, que se trata en estos libros, en Huérfanos, en esta colección de 1000 mundos contados, pero sí hay posibilidades de salir adelante, una nueva familia, hay amistades, hay recursos que se acercan a los niños y a los jóvenes, ¿no? Sí, me parece correcto, bueno, no correcto, coincido con eso, ¿no? Traigo aquí un libro de Alicia Boyunga. Ella ganó el premio Hans Christian Andersen en 1982, o sea, ya tiene algunos años, pero es como se lo dieron precisamente porque en ese tiempo no se hablaba de cosas difíciles, ¿no? Y estos son cuentitos que te destrozan el corazón. La verdad, a mí sí me cuesta trabajo este libro porque no, que acaba el final muy mal, o sea, sin esperanza, ¿no? En la mayoría de los cuentos es una cosa que dices, bueno, ¿y ahora y qué sigue? ¿Cómo va a seguir este pobre protagonista, no? A mí el cuento que más me trauma, porque sí, medio me trauma, es que es una mamá que decide, ya estoy cansada de esta familia, ya, o sea, quiero ver otra cosa en mi vida, chao, por eso se llama chao, ¿no? Chao, ahí se ven, me voy a buscar a mí misma, ¿no? Y se va y deja ya a los niños abandonados, ¿no? Una mamá así como que a mí me causa un shock muy grande. Y acaba mal la historia, pues no, la mamá no regresa, ni siquiera les escribe una carta, o sea, ya ustedes y su vida. Y hay otros, por ejemplo, en esta misma colección, en donde un niño de unas de estas comunidades le dan una beca para que se vaya a estudiar a una escuela, pues bien, y que tenga otro inicio de vida, pero pues se da cuenta de que lo que estudió ahí en la escuela no le sirve de nada, que la competencia es demasiado grande, o sea, les hablan a todos de la historia de, no sé, de Ucrania, por ejemplo, y él no tiene ni idea, no sabe sumar, o sea, va tan atrasado que no se puede ni siquiera adecuar y que esa gran oportunidad pues lo va a perder y no lo van a salvar como era la posibilidad. Entonces ese es un libro que tiene finales muy difíciles, muy extremos. No sé si sea mi tipo de literatura. Me gusta más, por ejemplo, justamente el de Huérfanos, porque no estamos diciendo que no se va a morir la persona, o sea, se va a morir, se murió, pero hay una segunda parte, ¿no? En donde ya pasaste ese momento crucial de tu vida donde te quedas sin la persona que te cuidaba, ¿no? O que te dio la vida y sigue. O sea, que hay un más allá en el sentido de que pues todos, o no todos, pero muchos van a pasar por esto, pero sí hay una continuidad, una nueva amistad, una nueva reconciliación con el mundo, ¿no? Entonces, para mí eso es como más adecuado para mí. No sé, para ustedes si les gusta que acabe todo en quiebre o las películas mexicanas que son así súper dramáticas, ¿no? Todo el mundo se muere y todo el mundo se queda sin nada, ¿no? Ya me acordé, leí otro libro bien gordote que se llama Pasión Fútbol. No, también sufres todo el libro y tampoco acaba bien. Son unos pobres niños, o sea,
pobres niños pobres, que quieren ir, lo único que quieren es ir a ver a sus equipos jugar en el estadio. Y hacen todo para juntar, para comprar su boleto y al final siempre o pierden el dinero, o se lo roban y acaban el asunto que nunca pueden ir, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos estos libros de la editorial que tienen ese como rasgo de esperanza al final. No les están diciendo que todo el mundo vamos a tener la vida de princesas que soñamos, no, o sea, vivimos con nuestras preocupaciones, con familias disfuncionales. Este libro, le decía a Andrés que sí me sorprendió porque es una niña, bueno, está representada como una ranita, pero es una niña migrante, o sea, refugiada. Tuvieron que salir, no te dicen de qué país, pero seguro en un país en guerra o así, volando ya, y llegan a otro país donde ni entiende el idioma, nada, su familia no llegó toda, llegó una partecita de la familia, o sea, está difícil, ¿no? Pero a fin de cuentas, ella encuentra como alguien, una niña que por fin le habla, le da de su lunch, comparte un poquito y dice, bueno, pues ok, o sea, esto es lo que hay y de aquí en adelante es como vamos a seguir adelante, ¿no? Y estos otros libros igual, o sea, no es que te nieguen la realidad, no es que te pinten que todo está bonito y vamos a ir de paseo los domingos, pero a fin de cuentas siempre hay algo en la vida que te puede llevar a cabo. No sé, Andrés, si tú pudieras contarnos de tus propias lecturas, algún libro que te haya causado esta como pues sensación de que, ay, esto está mal, no quiero seguir, no sé qué va a pasar, pero a fin de cuentas lo lograste, te sentiste bien con la lectura y pues que nos quisieras compartir cómo te sientes leyendo como lector temas difíciles. Bueno, lo que sé es que en mi caso, digamos, es muy particular, muy personal. Tendría que empezar por contarles que de niño a mí no me gustaba la literatura infantil. O sea, yo lo tenía muy claro. Mis papás me llevan a la librería, que había una librería frente a la Alameda, estamos hablando de hace 50 años, una librería muy bonita, una librería de cristal. Yo podía escoger el libro que quisiera, lo cual para mí era una maravilla, pero la sección infantil no me gustaba. Me parecía, ya desde entonces, que subestimaba a los lectores. Yo no veía el mundo de rosa, y tampoco es que sea un tipo atormentado, o sea, a pesar de que escriba de temas así difíciles, la verdad es que yo me siento muy tranquilo en la vida, ni me deprimo, ni me atormento, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que hay una naturalidad para lo que los otros llaman temas difíciles, para mí es como algo común y corriente. De alguna manera yo creo que estoy pagando ahora mi deuda con la literatura infantil, porque en el momento en que yo, después de escribir para adultos, decidí incursionar en la literatura infantil, me di cuenta de la dificultad. Lo que yo había subestimado resultó que significa años y años de estudio de lecturas, que llevo ya mucho tiempo haciendo, para entender, para comprender, para conocer la literatura infantil y juvenil, que yo obviamente no conocía de niño. Tenía solamente, bueno, la perspectiva de lo que llegaba en aquellos años, que no se compara con la actualidad. O sea, estos libros que tenemos ahora, los que disponemos aquí en este espacio, por ejemplo, no se compara con lo que había antiguamente como oferta. Ahora, a mí realmente nunca me han parecido un trabajo difícil leer temas complicados. Al contrario, eso siempre me llamó la atención. Mis papás tenían, por ejemplo, libros en un libro hasta arriba, los que eran para adultos. Pues cuando mis papás no estaban, me subía, me trepaba ahí al librero y sacaba los de arriba, porque esos eran los libros interesantes. En cambio, los que estaban a mi alcance para niños eran aburridos. Era, francamente, digo, para mí como tipo de lector, era algo que no me complacía. Pero uno de los libros que yo tomé en aquel tiempo, que me hizo terrorífico, pero me encantó, fue El Exorcista. El Exorcista, que no era un libro para niños, que era para adultos. Bueno, no me dejaban entrar a ver la película porque decían, es que creo que no sé qué, adolescentes y adultos, yo como niño no podía entrar. Eso me retaba más, me decía, bueno, si ahí está el libro, no me dejan ver la película, yo quiero saber de qué se trata, porque algo de interesante debe haber en ese libro.
Y yo lo leía en las noches, así, escondidas, debajo de las cobijas, y me entraba un terror, o sea, porque sí era medio terrorífico, más el libro que la película, ya que después cuando vi la película dije, no se compara con el libro. Y no solo eso, sino que agarraba el libro y lo dejaba debajo de la cama. Entonces a veces hasta tenía pesadillas así, pero eran unas pesadillas con aventuras. O sea, era como entrar a la casa de los sustos, en donde había emociones, había movimiento, corretizas, revelaciones, cosas que a mí siempre me llamaban la atención. En ese sentido, yo no sería el ejemplo de un lector típico, al contrario, a mí todo lo que sea retador, oscuro, que suene policíaco, los géneros, la novela negra, terror, me encanta. Y he querido traer esos temas un poco a la literatura infantil y juvenil, porque creo que no podemos ser tan egoístas con los niños y los jóvenes de compartirles solamente los temas bonitos, ¿no? Es decir, si a mí como lector, honestamente, esto me atrae, ¿por qué no llevarlos a los niños, a los jóvenes? Claro, eso implica responsabilidad, implica límites, tratamientos para niños y para jóvenes que significan mucho trabajo. Para adultos, uno puede escribir pues con toda la brutalidad del mundo, porque es para adultos. Si un adulto decide si compra el libro, si lo lee o no, pero al niño le lleva una lectura y implica una responsabilidad, y eso no se le puede mostrar a un niño directamente. O sea, las consecuencias, por ejemplo, de la violencia, por ahí yo tengo varios libros en donde los niños son parte de una sociedad que vive, no directamente, pero implica que cambie la vida de estos niños a partir de un hecho violento en su sociedad. Bueno, pues esos temas a mí me encanta tratarlos. Hace rato estábamos hablando aquí, antes de comenzar la mesa, de un ejemplo importante. A veces uno dice, pues mis hijos no van a vivir esa violencia porque yo no lo voy a permitir. Estamos muy lejos de ese tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa cuando llega una pandemia a nivel mundial? Y la vida cambia radicalmente de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los papás, por completo. De la noche a la mañana, ese hecho cambia nuestra forma de vida. Y entonces sí, ya nos tocó a todos, ¿no? Aquí ya no hay división por sociedades, a algunos les irá mejor, otros peor, pero todos estamos implicados en un problema social, como es una epidemia, como es una pandemia. Y las lecturas, a lo mejor, nos aproximen a esas posibilidades de decir, ya sé. Curiosamente, hablando de este tema de la pandemia, yo tengo un libro que se llama Yo soy Bosco, que escribí y publiqué antes de la pandemia, en donde un chico que está por cumplir 18 años, lo que implica la responsabilidad de votar y hacer muchas cosas, de repente en su país, que es México, se desata una epidemia de influenza. Bueno, fue pues un par de años antes de la pandemia, y se comentó mucho al respecto. Dice, bueno, ese libro se publicó antes, ¿no? Digamos, alguien se pudo haber puesto en los zapatos del chico, es decir, ¿qué lo pasa? Además su papá, el protagonista, pues va a parar al Instituto de Enfermedades Respiratorias, está metido ahí en una caja. O sea, es compleja la trama. Digamos que al final acaba bien, acaba encontrándose como persona quién es él, pero la literatura también te prepara para estas cosas, creo yo, ¿no? Bueno, pues estamos entrando en cosas bien interesantes, ¿no? Nosotros ahora como adultos responsables que vamos a compartir lecturas, podemos pensar un poco en la censura. Si de verdad se puede hablar de todos los temas, porque así se llama la conferencia, ¿no? De hasta dónde nos atrevemos a hablar y cuáles, pues no, o a lo mejor en cierta edad, o a lo mejor con ciertos grupos, porque también cuando estamos enfrente de niños que no son nuestros, o sea, tienen sus papás, los papás también pueden decir, oye, ¿por qué le estás hablando de estos temas, no? ¿De qué manera, si nosotros queremos hablar de este libro, no? Y lo queremos tratar, ¿cómo nos tenemos que preparar para llegar a hablar de ese libro, no? O si podemos hablar de cualquier cosa. A lo mejor sí hay momentos de censura para ciertas edades, no lo sé. El tema central que siempre se habla es el sexo, ¿no? La sexualidad
desde qué edades podemos nosotros empezar a hablar de él. Pero dentro del sexo dices, bueno, ya después de los 15 años podemos hablar de todo porque saben todo. Miren, yo leí un libro que tenía que ver con dos hermanos que tenían relaciones y sí me quedé, ay no, qué bueno que lo leí antes de hablarlo con mis chicos de secundaria, porque pues ya son como temas tabú, ¿no? Son temas muy difíciles que no sé si a los papás les vayan a ¿qué van a pensar de que yo esté hablando de que dos hermanos tienen relaciones y que se sienten enamorados? No sé qué. Bueno, como decía Andrés, si somos adultos, pues lo podemos platicar, pero ¿qué tan responsables somos nosotros de estar hablando? O, por ejemplo, el otro caso típico de las drogas, del uso de drogas, o, como les decía hace rato, el suicidio. Hay gente que no le gusta esto, ¿no? A mí me ha pasado que llego con algunas personas sin leer el libro, lo estoy leyendo y de repente digo, oye, me tendría que detener porque no sé si les gusta aquí hablar de los campos de concentración o de violencia extrema o de personas secuestradas, ¿no? No sé, tiene un niño 11 años, está como que sí, como que no, o sea, ¿qué tanto yo puedo profundizar? Escoger un libro realmente de temas, pues no son mis hijos, ¿no? O sea, los papás ahí pueden decidir si hablar de él o si no hablar de él. Un autor puede decidir escribirlo, pero ya escoger leerlo ya es como la segunda parte. Sí leo con él. Y bueno, y en el caso de que ya lo leí, bueno, ya ni modo, estamos aquí, hay que abordarlo, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? ¿Lo dejamos así como sin cuestionar? Porque no vaya a ser que le vaya a ser sensible, o profundizo. ¿Cuál sería tu sugerencia, Nelson, en este sentido? Perdón, ya te interrumpí. Sí. Decía Borges que la censura es la madre de la metáfora. Digamos, si eso lo comprende bien quien ha estado bajo regímenes de autoritarismo, dictaduras, o sea, como argentino, los chilenos, todos los que han sufrido este tipo de regímenes, porque se han dado cuenta de que no hay tema del cual no se pueda hablar si se escoge la manera de hacerlo, si se escoge la metáfora adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos de El elefante azul, que habla metafóricamente acerca de un tema muy fuerte para niños pequeños. Yo es entre los libros que estuve hojeando recientemente, y me pareció que el tratamiento es muy inteligente y muy sensible. Si yo digo la palabra que representa este elefante azul, sí puede efectivamente espantar al papá, a la mamá, al niño, etc. Porque el lenguaje es muy poderoso. Y sin embargo, el lenguaje también da giros, tropos literarios, maneras de resolver una situación difícil, ¿no? De cómo enfrentarlo. Este libro creo que es bastante bien planeado en ese sentido, para hablar de un tema tan difícil como es la depresión a niños pequeños. O sea, si uno quiere hablar directamente de esos temas, efectivamente tal vez no estemos utilizando el vocabulario, la manera adecuada de hacerlo, pero el arte en general consiste en eso, ¿no? En aproximar un acercamiento estético para empezar. Y una cosa que no quisiera dejar de mencionar es que, a pesar de que estamos hablando de todos estos temas difíciles y que si nos gusta tratarlos y leerlos, hay una cosa muy importante en la literatura. El primer compromiso de un escritor, pienso yo, es con el arte, con la estética y con la ambición de lograr buena literatura, que aparte de todo, a lo mejor hable de estos temas, ¿no? Es decir, los libros de los cuales estamos hablando no son libros de texto, no son libros de instrucción, no tratan de dar un mensaje, no tratan de servir de psicólogos para los papás, para los niños. A lo mejor tratan de acompañar a los niños y a los jóvenes en una lectura que les pueda interesar, y si esa lectura va acompañada por el papá, por la mamá, por los maestros, siempre es más fácil llegar a este tipo de lecturas, porque estamos junto a un niño o una niña que nos puede preguntar, que puede compartir sus inquietudes acerca de los temas.
todo es interpretación y todo es lectura. A lo mejor un niño toma este libro del elefante azul, le encanta el elefante azul y no se cuestiona, dice, ay, bueno, lo que le sucede a este niño que se pone un poco triste, luego está alegre porque cambia de color el elefante, está bonito, ¿no? Y tal vez no lo cuestiona a un nivel distinto. Sin embargo, tomó otro libro de Disney en donde sucede algo, no sé, una escena que siempre dicen que es traumática, ¿no? Un venadito que se muere, ¿no? En el contexto rosa de Disney, y yo he visto que niños dicen, es que se murió, y entonces es una tragedia, es un espanto, y ese mero hecho puede causarle un trauma al niño. ¿Por qué? Porque en realidad refleja otras cosas, situaciones que se reflejan como espejo en eso, ¿no? Proviene de otras fuentes. Entonces, la interpretación de los libros es muy importante, ¿no? El acompañamiento de las lecturas, no solamente porque tratemos temas difíciles, quiere decir que pues, el tema va a hablar por sí mismo. Cómo hablemos de ese tema es finalmente lo más importante, creo yo. Sí, es verdad, todo puede ser interpretado desde tu punto de vista, ¿no? A lo mejor si ponemos una familia feliz en una casa hermosa y todo, y tú no tienes esas posibilidades, para ti va a ser muy agresivo, ¿no? Ver la majestuosidad donde otras personas viven, que lo comparas con la tuya y te va a causar algún problema sin que la gente piense, ay, esa película que tiene o ese libro que tiene de malo, no, es que para ti es agresivo, ¿no? Una familia feliz y tu papá te abandonó y ahí todos están muy contentos y el papá es muy lindo y todo, pues a lo mejor para ti te va a causar conflictos. Y yo creo que eso que decías tiene que ver con esto que también decía el autor tiene que estar comprometido con una estética, con la estética artística primero que nada, y después él concluye ese ensayo que les digo diciendo, podemos hablar de lo que sea, pero siempre acompañando, o sea, con un cariño, con un abrazar a ese niño o a esa persona que está leyendo sobre temas difíciles, decirle, no estás solo, estás aquí acompañado, ¿no? Físicamente, los mediadores y los autores diciendo, pues es que no eres el único que sufres, no eres el único que tiene hambre, que no sé, cualquier situación difícil, estamos ahí para acompañarte. Pues no sé, les pasamos la palabra, tenemos algunos minutitos para que alguien pregunte o algo. Gracias. Primero agradecer a Viridiana, que nos hizo una muy buena actividad para tener curiosidad sobre el libro de huérfanos. Lo conseguí, lo leí y creo que a lo mejor no creo que es un tema de valentía tampoco en cuanto a los temas que se tocan, sino un derecho a la verdad, como a la realidad. Y creo que aquí, Andrés, la forma en que escribes me parece muy comprometida, muy responsable, y que trata precisamente de llevar la historia para no tocar a lo personal de quien lee una situación que sucede en un puerto que pudiera ser muy distinto en cuanto al clima a la Ciudad de México, pero que yo veo cómo tiene mucha la relación de un niño como Silverio, como otro chico de Tepito, que no vive en el mar, pero que trabaja con sus padres con un oficio, y sucede algo, porque así es la vida, que te cambia todo. A mí me parece que es un derecho que también a las infancias, como mediadores de lectura, nos tomamos muy en serio el compromiso, y más que valentía, es una responsabilidad social incluso, porque estas desigualdades son reales, son permanentes, y nuestros lectores en las salas de lectura, que somos voluntarios, ellos deciden qué leer. El compromiso de quien les propone un libro, entonces ahora sí es esa preparación para poder tratar un tema y no generar otro tipo de caminos que no están ahí planteados, que cada lector, que cada lectora tome esos temas, porque al final la realidad les va a demandar una respuesta. Y eso me parece muy inteligente de tu libro. Me quedo con más ganas de conseguir más libros de los que has escrito, y también reconocer que ACAL ha tenido, sí, digamos, esa valentía como editorial para tocar libros de autores, porque he visto otros
con los temas de las infancias, que no solo son inteligentes, sino que buscan dar herramientas sin aleccionar a las infancias ante la realidad. Y me parece que también buscan el quitar este ejemplo de, es que yo soy así y puedo pensar así individualmente, sino que se vuelve colectivo. Y el fondo con su programa también da otro plus que dice, a ver, que sea tu lector, que sea tu sala la que decida la lectura. Tú prepárate para enfrentar el tema, para poderlo llevar a buen puerto, y me parece que eso estamos haciendo más allá que solo leer. Sí estamos ayudando a que se transformen ciertas cuestiones dentro de las infancias y dentro de los lectores. Gracias. Hola Rosa María, hola Andrés, qué gusto verles. Y bueno, esto de los temas que mencionaste hace rato, me pasaste una lista, pues creo que sí he leído casi todos, pero es curioso que los niños y las niñas están preparados para leer eso y verlo, o sea, me queda clarísimo. El tema somos los adultos, los que ponemos el primer obstáculo, o sea, a los niños no es de convencerlos, dan el libro y les va a gustar sí o no, el tema que sea y les va a encantar, o sea, y leen todo tipo de género. Somos los adultos que un día en el Montessori de Ivy, que yo iba a leer de alguna manera frecuentemente, y dije, hoy me llevo a la peor señora del mundo. Atrás, no, me dijeron, no, ese libro no puedes. Ya tuvimos un problema, reclamos, y me dijeron, tiene que ser otro. Y yo dije, bueno, pues, o sea, la peor señora del mundo, ¿no? Y eso que es suavecito, ¿no? O sea, es ligerito. Hay otros temas todavía más fuertes, pero, o sea, los adultos. Y es generacional porque, a ver, estamos viendo la cancelación de un género ahí polémico, sí, pero cada época ha habido censura hacia la música, hacia cualquier expresión de arte, ¿no? Entonces, digo, va a pasar, se van a establecer estos temas, sí, ojalá pronto, pero bueno, es algo que no sé, se repite y se repita a lo largo de la humanidad, ¿no? Censura, y pues la censura de repente provoca atención, acercamiento, a ver, ¿qué están censurando, no? A ver, ¿qué están censurando? Lo escucho. Y digo, pero los adultos somos los que realmente limitamos y ponemos ahí barreras hacia cualquier expresión de arte que nos incomode, ¿no? O sea, nos vaya a ver Diosito, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, bueno, es acostumbrarnos, pero es parte de la vida, ¿no? Y bueno, gran plática, felicidades a ambos. Bueno, primero que nada, agradecer a Cal por invitarnos. Andrés, híjole, paisano, ya tuve el honor de leer el libro. Me gustó completamente las historias, porque de una cierta forma es lo que pasa en el puerto de Acapulco. Vemos a los padres de los niños en las playas, en las calles pidiendo dinero y todo, y creo que este libro para mí sí me hizo muy importante, y sobre todo haces como un clip en el sentido de que aunque esté muy lejos de mi Acapulco, con tu lectura hace que me acerque un poquito más. Y con respecto a las lecturas, yo creo que al menos aquí mis amigas que también son mediadoras de lectura, y pues bueno, ya hemos tenido lecturas, entre ellas que tratan de la depresión. Estuvimos con Eloy Moreno y una gran audiencia fueron de los chicos de secundaria. O sea, impactante con todo lo que leyeron de Invisible y otros libros, y digo, wow, o sea, como lo que comentan aquí, casi ahora sí los jóvenes y los niños quieren leer más de estos temas. Y siento yo al menos que esto va a depender de cada persona, que tengamos una sala o un club de lectura, saber primero conocer a nuestros lectores, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y ya de eso proponerles, y ya si les interesa el tema, adelante. Pues bueno, Andrés, te felicito. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mariana Andrés, primero que nada, muchas gracias por la plática. A Cal también muchas gracias por invitarnos.
Y mi pregunta tengo más que nada como una pregunta, curiosidad. Durante toda la plática hablábamos un poquito de estos cuidados y de la ética de cuidados que debemos de tener como mediadores y como escritores de la literatura infantil y juvenil, precisamente porque estamos tratando con un público que muchas veces en algún momento llegué a escuchar. El trauma surge de la posibilidad de no elaborar la experiencia, de no tener el lenguaje para elaborar la experiencia. Y a veces lo padre de la literatura infantil y juvenil es que nos proporciona ese lenguaje para poder elaborar las experiencias que atravesamos en el día a día. Entonces, en un primer, como parte de esta pregunta, sería si podrías platicarnos un poquito tú, Mariana, como mediadora, y tú, Andrés, como autor, ¿cuál es esa ética de cuidados? ¿Cuáles son estos límites que quizá ustedes mismos tienen? Porque estos límites también varían muchísimo de mediadora a mediador, de escritora a escritor. Creo que parte de asumir que todos hasta cierto punto somos censores, pero nuestra censura parte de puntos muy diferentes, ¿no? Entonces, que nos platiquen un poquito de dónde vienen estos límites que ustedes se ponen, qué líneas dicen, esta línea sí yo no la puedo cruzar. Y por otra parte, si ya ha habido experiencias con este libro de Huérfanos, leerlo con los chicos que son los que están siendo representados. Es decir, ¿cómo ha sido esa recepción? No con chicos quizá, por ejemplo, pienso, si yo trabajo en una secundaria privada, la recepción no va a ser la misma que estos chicos en estos contextos, porque justo como tú lo decías, Andrés, hay una cosa ahí de responsabilidad que tiene que ver también con la representación, quizá tú en este momento no te han dado las herramientas para poder hablar de tu experiencia, pero yo te propongo esto, yo tengo esta propuesta, yo asumo esta responsabilidad. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Y ya, muchas gracias. Mira, pues es que es muy larga la respuesta, ¿no? Pero lo que yo te podría decir es que la responsabilidad tiene que ver mucho con eso de dar esperanza cuando son cosas inevitables, desastres naturales o cualquier otra cosa, y cuando son problemas sociales, yo creo que hay que hablar siempre de las causas y las consecuencias, ¿no? Que todos estos problemas sociales que tenemos, alguien los está ocasionando, pero alguien también los puede resolver. Y platicar con la gente de que nosotros, ojalá que podamos ser parte de la solución más que del problema, ¿no? Yo pienso que lo que nunca se puede perder de vista, ya cuando uno piensa en publicar un libro en estas colecciones infantil y juvenil, es que nos dirigimos a niños y a jóvenes que son menores de edad. Entonces, esa diferencia es importantísima, que no se puede perder nunca, ¿no? Un adulto es responsable de lo que hace y lo que no hace, pero a un niño, un joven, se le tiene que acompañar y no se le puede dar cualquier producto. Entonces, desde ahí ya es una responsabilidad importantísima. Ahora, yo honestamente me apoyo mucho en los editores, en las editoras, y confío en mis autores. Es una parte muy importante que no se debió haber perdido con el tiempo, como ha sucedido, porque ahora la industria editorial no le da tiempo a los editores de trabajar hombro con hombro a los escritores como se hacía antes. Pero bueno, yo tengo la ventaja de que vivo con una editora que es Olga Correa, que es una editora que me puede dar siempre una luz acerca de, cuando yo tengo una duda, preguntarle algo. Una editora además de particularmente infantil y juvenil, que me puede decir, oye, esto estará bien o no, y ya me da una referencia. Yo creo que no todo el mundo, no todos los escritores tenemos esa ventaja, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de tener una buena editora, una buena editorial, como Mónica Romero en Nacal también, puede haber una charla, una plática, un intercambio de, oye, aquí esto sí, esto no, y nunca lo he sentido como censura, sino como un encauzamiento de la realidad, ¿no? De poner los pies en el suelo, y eso confrontado con la segunda parte de la pregunta que hiciste acerca de visitar a los niños a los cuales va dirigidas estas historias, y de los cuales he tomado muchas historias, platicándolas con ellos y viviéndolas con ellos, es confrontarse en ese día a día de decir, lo estoy viendo y veo cómo es su contexto,
¿quién le puede explicar lo que sucede en el libro? Si tiene algún maestro, si tiene alguna persona que lo ayude a comprender eso o no. ¿Cómo le puedo yo contar esta historia? Es decir, me pongo físicamente frente a los niños y los veo como personas, como individuos, y digo, yo me pongo en sus zapatos, ¿cómo recibiría esta historia? Esa es la primera, o sea, ponerse en los zapatos de ellos. Y creo que eso implica una responsabilidad enorme que te da una dimensión. Cuando tú te pones en los zapatos de una niña, de un niño de 8 años, de 6 años, y ves cómo viven, y cómo piensan, cómo sienten, dices, yo puedo leer esto y soy capaz de recibir también este nivel de realidad, pero lo otro pertenece a los adultos, ¿no? Y ese mundo de los adultos en el cual estamos nosotros. Gracias por la pregunta. Oigan, pues creo que ya estamos cortos de tiempo. Una última pregunta. Bueno. Gracias. Bueno, rápidamente, en realidad es un comentario. Obviamente me parece maravilloso que se abran estos foros en donde se pueden hablar sobre estos temas. Gracias para los que lo organizaron y para ustedes que están ahí al frente. Y bueno, solamente como subrayar esto que ha dicho repetidas ocasiones Andrés, que tiene que ver con la compañía, ¿no? O sea, si aquí estuviéramos para decidir si hablamos de todo o no en los libros para niños y jóvenes, yo votaría porque sí, pero sé que no estamos para eso, ¿verdad? Entonces, me parece que se tendría que hablar de todo y que los autores tendrían que tener la libertad de abordarlo, incluso sin a veces ese cuidado, porque al final pues los libros son libros y tienen muchas interpretaciones y están para que les gusten y para los que no les gusten, ¿no? Y al final puedes cerrar el libro y decir, no me gustó y no comparto lo que el autor dijo, ¿no? O me dejó sin palabras, etcétera. Y bueno, ya finalmente solo compartirles como mamá que, o sea, nosotros como papás tenemos un estilo de crianza en donde en casa se habla de absolutamente todo y hay muchos libros. Y con mis dos hijos en momentos diferentes nos ha pasado que han agarrado libros y que han dicho, ya no quiero más, ¿no? Muy particulares. Con mi hijo uno de miedo, o sea, que dijo, no quiero seguir leyendo esto, me da miedo, no quiero. Y con mi hija uno muy triste. Entonces, bueno, o sea, como ya también lo han dicho, de pronto uno dice, no, porque se van a asustar, porque se van a entristecer y a veces no es así, pero con la compañía, pues marcas esa diferencia, ¿no? Y entonces dices, te está dando tristeza, sí, no quiero más, me está dando miedo, no quiero más. Y bueno, nosotros siempre decimos, ¿de verdad no lo quieres volver a agarrar? Al final lo vuelven a agarrar y terminan diciendo si les gusta o no. Entonces, pues muchas gracias. Pues esto nos da pie para cerrar con eso, ¿no? De los derechos del lector, de Daniel Pennac, ¿no? Donde uno puede decidir, no es para mí, o sea, no quiero y está bien porque para cada libro hay un lector y viceversa. Entonces, bueno, los invito, les dejo de tarea que se acerquen a algún libro que les asuste, que les imponga, ¿no? Porque hay libros que imponen, pero también recordemos que la lectura es la posibilidad de vivir vidas que nosotros no vamos a vivir, porque no vivimos en ese tiempo, en ese lugar, porque no tenemos la posibilidad de estar como están estos niños en huérfanos o como vivir, gracias a Dios, como migrantes o como drogadictos o como personas en la cárcel, ¿no? Pero una lectura nos puede un poco acercar y ser más empáticos. Creo que el mundo necesita mucho de empatía, ¿no? Pues de verdad, Mónica, muchas gracias, te agradecemos este espacio y te damos la palabra. Pues muchísimas gracias a ustedes dos primero, Rosa María, Andrés, y a ustedes también por estar aquí. La verdad es que me emociona mucho que todos estén aquí. Es una plática que desde hace mucho tiempo quería llevar a cabo, porque yo como editora de repente me puedo dejar llevar por algunos pensamientos que tenemos los editores y podemos cuidar o no podemos cuidar. Y se tenía que lograr un diálogo y se tenía que llegar a una conversación con expertos
más allá de los editores, ¿no? En ACAL Infantil no solamente estamos comprometidos con la literatura infantil a partir de los libros, sino también para crear este espacio de diálogo y por lo tanto, para que no se vayan con la siguiente invitación, el sábado 28 de junio va a haber otra plática que se llama Lo que las imágenes cuentan, el arte de ilustrar libros para niños, y van a haber 3 ilustradores invitados, Mariana Villanueva Segovia, que es la ilustradora de Huérfanos, Isidro Esquivel, que es el ilustrador de Cartas para Lluvia, y Luis San Vicente, que es el ilustrador de Hiroki y la tienda misteriosa, los 3 libros publicados en ACAL Infantil y que son novelas infantiles, no son libros álbum, son novelas infantiles, pero también el trabajo de los ilustradores en las novelas infantiles, cuál es su aportación, que va mucho más allá de simplemente decorar, ¿no? Sino acompañar, sacar otras conversaciones y hacer otro diálogo. Y pues nada, muchísimas gracias y también para agradecer su presencia, les vamos a regalar una pequeña postal, ¿no? Con algunos tips sobre cómo tratar estos temas difíciles que se los estará regalando mi compañera Nancy. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Los chicos de aquí del fondo, que también agradecemos que nos hayan recibido en este espacio. Muchas gracias por todo el apoyo. Tienen en caja varios de nuestros libros, de estos de los que hablamos, algunos otros que varios de ustedes ya conocen de acá, con descuentos, y también seguimos con una promoción que se inició para el Día del Niño, que se obsequian mochilitas como las que tiene Mónica. En la compra de un par de libros, no sé, hay como una suma que tienen los chicos aquí en caja, entonces para que también puedan aprovechar algunos de estos morralitos que ya se están terminando, y pues que sigan estando en contacto con Viridiana, quienes no tienen esa referencia para estos siguientes charlas que nos invita Mónica, pues que puedan dejarnos sus datos para que sigan formando parte de este club de lecturas, para continuar con este trabajo de recomendaciones, de mediadores y pues con otras promociones que vamos a tener a lo largo del año por nuestro 15 aniversario. Muchas gracias también y gracias a ustedes por